queremos hablar de un tema muy importante porque en una ciudad como Coronel Oviedo, capital departamental, siempre es importante saber cómo estamos con relación a tiempos pasados. Sí, 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 sí. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos retrocediendo? ¿Nos estancamos? Coronel Oviedo avanzó o retrocedió en los últimos 5 años. Hay un estudio de percepción de la situación de la ciudad realizado por una consultoría a cargo de Eduardo Valiente. Él es consultor y analista político y queremos conocer un poco qué resultado arrojó el estudio cualitativo y cuantitativo que realizó para nuestra ciudad con relación a la percepción también de la gente que ve, que siente, que observa en Coronel Oviedo en los últimos 5 años. Eduardo Valiente, muy buenos días, mucho gusto saludarte. Te saluda Cristian Bianciotto, estoy aquí con Néstor Castillo en el programa Hablando Claro desde Oviedo Press Multimedios por Canal 4 TVEXA y Radio América. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, Néstor. Un gusto saludarle a ambos. También un saludo a tu audiencia. Sí, así como estabas mencionando, estamos compartiendo con Pedro Párez, Eduardo, te voy a pedir por una cuestión tenemos de la mejorar percepción de la nuestra ciudadanía. comunicación, Eduardo. ¿Cómo? Te escuchamos con ida y vuelta. De repente se va tu voz, no sé si te puedes acercar un poco más. Sí, Se nos va tu voz de vez en cuando y no logramos entenderte muy bien, Eduardo. Por eso nomás te pido que te acerques un poco más al micrófono sí, de cómo tu... no. Sí. Claro que sí. No, Ahí, ¿qué tal? ahí sí. Eduardo, estábamos hablando acerca de Coronel Oviedo y su avance en los últimos años. Y queríamos considerar un poco algunos datos que obtuviste tras realizar unos estudios. Sí, así es. Estuvimos realizando eh, una, una medición para entender el estado de ánimo de la sociedad en Coronel Oviedo. Yo también a la par, disculpame, escucho como un eco, no sé si estás escuchando lo mismo. No, nosotros te escuchamos bien ahora, Eduardo. Ah, bueno, perfecto. Ujú. Entonces hicimos un estudio de opinión para entender el estado de ánimo de la sociedad de Coronel Oviedo, donde le hicimos una sola pregunta que hace referencia a el estado de la ciudad. Si ellos consideran que Coronel Oviedo avanzó o retrocedió en los últimos 5 años. Es decir, darle la oportunidad a la gente que pueda hacer una comparación a la situación real de la ciudad en relación a lo que se vivió años anteriores, ¿correcto? Este tipo de estudios nosotros lo realizamos a nivel digital en diferentes plataformas, en diferentes espacios, con una cantidad importante de muestras que luego vamos filtrando para, para poder sacar un resultado acorde a la media y que tenga también un poco de sentido, por decirlo de alguna manera. Y acá lo que nosotros vamos a observar es, en términos generales, la pregunta, ¿Coronel avanzó o retrocedió en los últimos 5 años? El 74% de las personas que asistieron a esta consulta dijeron que retrocedió. Tiene una percepción de que la ciudad retrocedió. Eduardo, El vamos a tener que llamarte por teléfono para mejorar la comunicación. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Sí, por una cuestión de... ¿Me ayuda Néstor con eso? Eh, para así tener una mejor comunicación con Eduardo Valiente, porque estos datos son muy interesantes y deberíamos prestarle mucha atención a, a estos datos que son resultado de un estudio. Y hoy se nos está presentando, esto creo que es de manera exclusiva y como, no sé si primicia, pero por lo menos de manera exclusiva en nuestro medio. 296 encuestados, de acuerdo a los que nos dicen, filtrados digitalmente en el periodo del 25 al 27 de marzo del 2025. Mucha gente dice que está igual, el 3%. El 23% indica que avanzó y el 74% dice que retrocedió.
estas métricas deberíamos entender en un contexto también que nos va a explicar seguramente el analista político qué criterios fueron utilizados para poder tener estos datos y estos guarismos. Eduardo, ahí te escuchamos de nuevo. Listo. Gracias, Cristian. Gracias, Néstor. Bueno, continuando con este primer gráfico que podemos observar, que el 74% de los encuestados menciona que percibe que la sociedad de Coronel Oviedo retrocedió de alguna manera. El 3% menciona que se mantiene, que está igual que antes, y un 23% dice que avanzó. Hay entonces un porcentaje mayoritario de personas que consideran que hay un retraso en su ciudad, por distintos factores seguramente, que eso es lo lindo de la estadística, que nosotros podemos observar números fríos, pero con el contexto que ustedes nos pueden dar y que podemos analizar acá juntos, podemos enriquecer muchísimo más esta información, ¿verdad? Claro, yo lo que quería preguntarte es, Eduardo, si la pregunta fue así directa, quemarropa, ¿avanzó, retrocedió nomás o hay algún componente condicionante a esta pregunta? La pregunta se lo realizó tal cual como podemos observar acá. Coronel Oviedo, ¿avanzó o retrocedió en los últimos 5 años? Solamente esas dos opciones en una sola pregunta, con una pregunta abierta, ¿verdad? Sin ningún tipo de direccionamiento. La respuesta sin alternativas es bastante espontáneo lo que se espera en la respuesta de la gente. Y esto recordemos que es fresquita la información, o sea, el resultado, porque fue del 25 al 27 de marzo, hace apenas una semana o 10 días tal vez. Correcto. Entonces, en un periodo del 25 al 27 de marzo, donde se lanza esta consulta, se recaban los datos, y luego de ese periodo, al finalizar el espacio de consultas, ya se empieza a filtrar para preparar estos resultados, ¿verdad? Y bueno, lo estamos mostrando ahora en exclusiva a través de tu programa, querido Cristian. Este gráfico que estamos viendo tiene otro componente o la consulta tiene otros componentes que podría enriquecer estos resultados, porque estábamos observando otros gráficos también, Edu. Sí. El siguiente gráfico ya es para profundizar un poco más entre los que respondieron que retrocedió. ¿Por qué respondieron? Aquí hacen referencia cuando responden que retrocedió. Y ahí, por ejemplo, podemos observar que el 34.5% de las personas que respondieron que retrocedió o que consideran que retrocedió la ciudad, dicen que los políticos son el problema. Acá me quiero detener un ratito. Nosotros hacemos este tipo de mediciones en diferentes ciudades a nivel nacional y podemos observar que nos llama la atención poderosamente que en Coronel Oviedo el problema principal que menciona la gente es la clase política, a diferencia de otras ciudades, que sí identifican, digamos, problemas de desagüe o de calles, inseguridad, etcétera. Pero en este caso, en primer lugar, nosotros vemos que la clase política es considerada como un problema entre aquellas personas que respondieron que la ciudad retrocedió. Imagínate, 34,5%. Podemos concluir y podemos hacer un poco este ejercicio en conjunto que Coronel Oviedo tiene una vida política activa, tiene una participación política activa de su sociedad en la opinión pública. Coronel Oviedo es la capital de la política, donde quizá de ahí podamos nosotros entresacar la razón por la que este punto se encuentra en primer lugar en relación a otras ciudades. Entonces, 34,5% menciona que los políticos son un problema. El 30,9% no justifica de alguna manera su respuesta del retroceso, sino que dice que retrocedió y que estamos muy mal. Hasta ese punto, ¿verdad? Luego vemos que un 21,8% menciona que la ciudad retrocedió por falta de fuentes de trabajo. Coronel Oviedo no es la capital del trabajo, mencionó la gente en este punto. Luego vemos que un 7,3% hace énfasis que existe mucha inseguridad. Luego el 3,6% sí ya menciona, digamos, un problema municipal, porque habla de problemas de recolección de basura. Y el 1,8% dice que Coronel Oviedo es una maravilla, pero se paralizó.
esta respuesta, independientemente al amor y el orgullo que uno pueda sentir por su ciudad, es como habíamos mencionado, un estado de ánimo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? Y de qué manera nosotros podemos tomar estas respuestas como información para actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que le está molestando hoy a la gente? ¿Qué es lo que ellos perciben que puede llegar a perjudicar a la ciudad de acá en adelante o actualmente, ¿verdad? Entonces, ese segundo gráfico que podemos observar, sí, ya es para desglosar un poco más la respuesta de la gente, que del 74% que respondió que retrocedió, y luego, avanzando un poco más con la investigación, también podemos entresacar algunas frases que se fueron repitiendo con mucha constancia y con mucha fuerza también. Entonces, los que respondieron, que retrocedió, ¿qué es lo que menciona la gente? Menciona, por ejemplo, mucho fanatismo por corruptos que no dan ayuda real. Se habla mucho se mencionó muchísimo la palabra fanatismo. Hay mucho fanatismo político, hay mucho fanatismo sobre tal o cual cosa, tal o cual persona, etcétera, y que consideran que eso es un perjuicio. Luego, otra frase que menciona es el mercado número 1 es un caos total en pleno centro. Luego, cuando llueve, Oviedo se paraliza. Luego, tampoco se invierte en espacios abiertos para recreación, actividades saludables, es lo que menciona también la gente. La ciudad avanzó, pero sin ninguna planificación de canalización pluvial. Luego mencionan que el cementerio municipal sigue muy abandonado. Las industrias que alguna vez hicieron que la ciudad se conociera como capital del trabajo ya no están. Y muchos drogadictos e inseguridad. Eso para ir. Sí. Ahora, Eduardo, estas son ya opiniones más puntualizadas sobre situaciones que hacen a la realidad que la gente perciba. Exactamente. Esas ya son opiniones repetidas en estos diferentes espacios por diferentes personas, ¿verdad? Y por eso entresacamos, porque si es que nosotros notamos que hay opiniones que, por ejemplo, no se encuentran acá, pero que no representan una media de un grupo, por decirlo de alguna manera. Pero todas estas frases que les estoy leyendo, nosotros podemos observar repetidamente en diferentes espacios, por diferentes personas. Entonces, qué importante es tomarlo esto como información para, bueno, actuar en consecuencia, ¿verdad? Esto es importante, que puede servir tanto a autoridades o a instituciones que trabajan en esto para dar respuesta a algún reclamo o al sentir ciudadano, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este tema de los que respondieron que avanzó, lograron justificar también de alguna forma, Eduardo. No Sí, fue una respuesta de fanatismo político o de urrerismo digital. es así mismo como mencionas, Cristian. Justamente de eso se trata parte de este trabajo, en donde se filtra. Se filtra porque sabemos que en política existe una militancia digital, y esa Sí. militancia digital es de fácil identificación, porque la organización normalmente ocurre en horarios determinados, y esos horarios determinados uno puede observar por poner como ejemplo, tenemos una media de respuesta de 9 a 11 de la mañana de, no sé, 115 respuestas, y de repente al mediodía a una tenemos 3.000, y luego se reduce otra vez a la media, y a las 9 de la noche volvemos a tener 3.000. Es Entonces, de esta decir, manera vamos esto fue filtrado, no es que se tomó totalmente. todo. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con la parte negativa de la percepción. Dice, mucho fanatismo por corruptos que no dan ayuda real. Esto creo que condice mucho con el gráfico este donde se veía que los políticos son el problema. Correcto, exactamente. Estoy regresando al gráfico, sí. Número 4, sí. Ahí tenés en pantalla. Ah, sí, exactamente. Entonces, claro, ahí tiene toda la relación. Nosotros vamos a observar tanto a nivel positivo como negativo que está presente la política en la opinión de la gente, ¿verdad? Entonces, que digan que existe mucho fanatismo por corruptos que no dan ayuda real, entra dentro de ese grupo que
le tiene a la clase política como la principal responsable de que la ciudad retrocedió, ¿verdad? A eso hace referencia, esa frase engloba muchas otras frases, ¿verdad? Pero la resumimos de esa manera. Y forma parte de ese 34,5% que habla de la clase política. Y como nosotros estamos aquí, Eduardo, viviendo día a día, aquí veo una coherencia entre lo negativo y lo positivo. En lo positivo habla de que la ciudad avanzó mucho en infraestructura vial, que es cierto en los últimos meses. Y quien lo califica de negativo dice la ciudad avanzó pero sin ninguna planificación de canalización pluvial, que también es cierto, es decir, se están realizando reparación de calles que justamente fueron destruidas por las lluvias y en contrapartida no hay una canalización para que esas reparaciones que ahora se están haciendo puedan durar, sino que van a tener otra vez las mismas consecuencias. Es decir, estoy nomás viendo la correlación entre la parte de percepción negativa y percepción positiva que finalmente condice bastante. Sí. Ahí te escucho, Edu. ¿No? A ver, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Eduardo Valiente. Muy interesante este análisis cualitativo y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Muchos drogadictos de inseguridad es una percepción que todos creo tener, o la mayoría. Y las industrias que alguna vez hicieron que la ciudad se conociera como capital del trabajo ya no están. El cementerio sigue muy abandonado. Cuando llueve Oviedo se paraliza, sí, porque no tenemos desagüe. Es decir, estos son reflejos que quienes están escuchando y viendo seguramente se están identificando con esto. Eduardo, decía que la parte negativa, la percepción negativa, condice mucho con la percepción positiva porque la parte de infraestructura vial, que mejoró bastante, no tiene la contrapartida de canalización fluvial, por lo pluvial, lo cual hace que finalmente lo que se invierte en la ciudad no tenga garantía de permanencia. Es decir, estoy nomás mirando que hay correlatividad entre la percepción negativa y positiva. Sí, correcto. Y qué interesante lo que mencionas. De esa manera vamos conectando un poco los puntos, convertimos estos datos en información, tratamos de filtrar para sacar una realidad de esto, ¿verdad? Esto, sabemos que esta información no es nada más a modo de compartir, sino que es algo poderoso que se puede utilizar para mejorar algo siempre, ¿verdad? Siempre con el fin de dar respuesta a alguien y ver un poco si estamos por el camino correcto, ¿verdad? Si estamos dando la respuesta a tal o cual necesidad. Entonces, sí, nosotros también podemos observar que de la misma forma en que los puntos negativos se manifiestan, hay cosas que se consideran y que están y que se aceptan dentro de ese porcentaje de personas que sí avanzó la ciudad, ¿verdad? Y hoy, si me permitís, voy a ir mencionando un poquito los puntos que sí, claro más resaltantes. ¿Sí? Entre los que respondieron que la ciudad avanzó, mencionan en primer lugar el 28,6% menciona la ciudad está floreciente. Sí. Y eso es, digamos, gente que nosotros, a nuestro entender, está orgullosa de la ciudad, que percibe que hay un avance. Si bien no podemos determinar si considera que el avance es meteórico o es amplio, ve que hay un avance en relación a años anteriores y se siente bien como está hoy en día. Luego, a continuación, el segundo punto, sí, ya es un poco más crítico, porque el 23,8% dice, sí, creció, sí, avanzó, pero siguen algunos problemas. Entonces, acepta que hay un avance en la ciudad, pero claramente no está satisfecho, digamos, porque observa que todavía hay algunos puntos a ir mejorando. Pero no se queda con el punto negativo. Esto sí ya lo tomamos como un punto positivo porque observa y percibe que la ciudad está creciendo. Quizá no al ritmo que espera, pero que está creciendo. Luego, el 14,3% menciona que hay
muchos negocios nuevos. Esto también en contraste con la opinión negativa que decía que hay una falta grande de fuentes de trabajo. Acá podemos observar que la opinión positiva menciona que hay muchos negocios nuevos. Que si bien las industrias que daban muchas fuentes de trabajo ya no se encuentran, hay muchos negocios nuevos que están en auge. Que después vamos a ahondar un poco con las frases que pudimos encontrar, ¿verdad? El 19% menciona que muchas calles se arreglaron. Esta sí es una opinión más municipal. Y acá sí nosotros podemos encontrar en el punto positivo al 9,5% dice mejoró gracias al intendente y al gobernador. La gente le empieza a mencionar. Es distinto, nosotros tenemos que dejar siempre un margen de porcentaje dentro de todo este trabajo de filtrado que habíamos hablado. En ciertos momentos nosotros podemos observar que hay militancia digital para tratar de instalar algo, pero que es fácil contrarrestar eso. Pero este punto, Pero también, Eduardo, este punto sí, para mí es muy relevante porque la militancia digital entró en una especie de coincidencia, teniendo en cuenta que el intendente municipal Marcos Benítez y el gobernador Marcelo Soto son de equipos políticos distintos, o sea, de distintas corrientes dentro del Partido Colorado, y que haya esta coincidencia es por una percepción que podría darse en una especie de conjunción de seguidores políticos. mira pero qué interesante es lo que mencionas, ¿verdad? Eso yo no lo manejaba. Entonces tenemos acá a dos personas que fueron nombradas, pero te estoy hablando de una persona que lo nombra a los dos, no estoy hablando Claro. de opiniones diferentes, ¿verdad? De una persona que lo nombra a los dos repetidamente y porque ahora nomás estoy recordando otras ciudades nosotros pudimos medir que el intendente tiene aceptación, pero el gobernador, por ejemplo, no, Ujú. o al revés, ¿verdad? En este caso, bueno, observamos que hay como una especie de agradecimiento dentro de este porcentaje que sí considera que la ciudad avanzó, hay un reconocimiento a sus autoridades, principalmente del Ejecutivo, ¿verdad? El Ejecutivo Municipal y de la Gobernación. Entonces así, acá sí podemos identificar, digamos, con nombre y apellido. Hay un reconocimiento de este nuevo 9,5% de los encuestados. Luego, el 4,8% menciona que la ciudad avanzó un poco con el hospital. Es lo que también menciona la gente. Y ahora, profundizando estas frases que podemos entresacar, la gente dice, hay muchísimos negocios nuevos. Eso sí es algo que vemos con demasiada frecuencia, querido Cristian. La gente menciona, hay muchísimos negocios nuevos. Eso observamos tanto en la percepción negativa como en la positiva. Se menciona. Y es importante por eso agregar acá. Luego mencionan, muchas calles se arreglaron, mencionan el nuevo gran hospital, también hablan de, mejoró muchísimo con el intendente Marcos Benítez Velázquez, ahí nombrando ya con nombre de apellido. Y acá, por ejemplo, el siguiente punto dice, los biggies, los supermercados, el hospital han dado fuente de trabajo. Que quizá acá es donde nosotros conectamos que hay muchísimos nuevos negocios, ¿verdad? Para contrarrestar un poco esa falta de fuente de trabajo que la gente mencionaba en la percepción negativa. Luego habla de que hay una mejora en horas viales, que hay que felicitar al gobierno de la gobernación de Caguazú. Y por último, la opinión crítica de que avanza, pero todavía falta. Entonces, de esta manera nosotros nos ahondamos un poco más en la percepción de la gente, ¿verdad? Notamos que hay un disgusto a la clase política en términos generales, ¿verdad? Porque también se menciona autoridades a nivel nacional, no solamente a nivel local, pero que también podemos notar que dentro de la percepción positiva hay un reconocimiento a las autoridades. Entonces, qué importante es utilizar estos datos para dar respuesta a la gente y entender cuál es el estado de ánimo, cuál fue el estado de ánimo de la gente en ese momento determinado, ¿verdad? Si vos me decís que esto tiene relación o tiene sentido con el contexto local,
Perfecto. Entonces estos datos se pueden utilizar para actuar en consecuencia. Y estos datos que tenés ahí son los datos así ya bien filtrados, ya pasaron el crudo, y a partir de acá, bueno, ya se puede socializar también con la gente para que lo pueda ir viendo, estudiando y también sacando sus propias conclusiones, querido Cristian. Eduardo, saludarte también, Néstor, y me remito a ese primer cuadro o esa primera gráfica en la que se veía que el 34,5% habla de que el problema son los políticos de nuestra ciudad. Y paradójicamente, en este lapso de tiempo, y creo que la evaluación que hace la ciudadanía o la que respondió esta encuesta, el sondeo, el muestreo, es quizás sobre un periodo histórico, de un tiempo a esta parte, haciendo memoria nada más, Paraguay tuvo desde un presidente de la República, pasando por ministros en carteras tan importantes como los de agricultura, obras públicas, senadores, diputados, es decir, la clase política como problema subyace desde qué perspectiva, sobre que tal vez estén haciendo, digamos, o enfocándose en cuestiones más personales antes que en el colectivo, porque espacios para los políticos de la ciudad creo que se ve hasta en el actual gabinete presidencial. Sí, es así, totalmente. Siempre que notamos que hay una vulnerabilidad a la clase política es porque están notando que la prioridad son los problemas políticos más que otra cosa, ¿verdad? El detalle de los políticos son el problema es bastante... Avanzó, pero Sí. está creciendo, pero está creciendo el bolsillo de los políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que bueno, tiene muchísima relación con esta opinión negativa hacia la clase política. Entonces, espero realmente que esto pueda servir como información para entender, ¿verdad? Para entender cuál es el estado de ánimo y cuál es la opinión de la gente tanto sobre la ciudad como esos temas puntuales y concretos que estamos viendo, tanto el estado de las obras viales, de las calles, la percepción de seguridad y de la clase política. Y algo en consecuencia, ¿verdad? Sería bueno, mira que este tipo de mediciones nosotros nos volvemos a hacer para hacer luego una comparativa. Claro. Para decirlo, bueno, de acá a 6 meses, ¿cómo está opinando la gente sobre los mismos temas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que menciona sobre sus autoridades? Porque esta es una medición inicial general. Luego empezamos a ser un poco más específicos. Preguntamos sobre ese 34,5% que observamos hoy. Preguntamos sobre aquel 21,8% que está ahí. Sí. Y vemos si las variaciones, ¿verdad? Si mejora, si empeora o si se mantiene de la misma forma. Eduardo, muy valiosa esta información, creo que más todavía en un año preelectoral que tiene que ver con las municipales, ver la percepción de la gente sobre la ciudad y sobre sus gobernantes, creo que es muy válido. Y fíjate vos que esto yo, poniéndome un poco del lado de los políticos, es información muy útil porque en base a esto se podría presentar proyectos políticos un poco distintos a lo que se presenta normalmente, esto de seguridad, trabajo y salud, ¿verdad? Es decir, conocer la percepción de la gente es sumamente relevante para que los gobernantes entiendan hacia dónde deben ir quienes están en función de gobierno y hacia dónde deben ir quienes están proponiendo ser gobierno. Sí, que es así mismo, Cristian. La información nunca tiene que quedarse para nosotros. La información Claro. es para que actuemos en consecuencia, ¿verdad? Sí, Entonces, que esto les sirva, Cristian, que este espacio que estamos teniendo, que les sirva tanto a autoridades para dar respuesta a necesidades y también a aquellos potenciales precandidatos o candidatas para las elecciones del próximo año, para que de alguna manera puedan identificar
cuál es el mal mayor o cuál es una necesidad muy frecuente, repetitiva, para empezar un poco a trabajar tanto su mensaje político como su propuesta real, siempre con el fin de dar respuesta a una necesidad, ¿verdad? Porque estamos convencidos que de eso se trata la política, ¿verdad? De dar respuesta a necesidades y que la información se utilice para eso. Entonces, a partir de este momento se socializan estos números y estarán siempre a disposición tanto de la ciudadanía como de la clase política también, siempre para actuar en consecuencia. Por eso lo socializamos, querido Cristian, acá en tu programa de radio, para que más personas lo puedan ver, puedan entender y, como siempre decimos, puedan actuar después de eso. Claro, entender lo que la gente quiere, espera, o lo que a la gente le decepciona, creo que si es que hay una voluntad, puede servir muchísimo para revertir situaciones que afectan a la ciudadanía. Eduardo, te agradezco muchísimo por compartir con nosotros este resultado y por analizarlo con nosotros, y vamos a estar atentos a la comparativa que se pueda dar con un próximo estudio que se dé en Coronel Oviedo. Excelente, así va a ser. Y gracias a vos, Cristian, gracias a Néstor, y un saludo también a toda tu audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy, muy amable. Eduardo Valiente, consultor y analista político, presenta resultados de estudios de percepción ciudadana en Coronel Oviedo.